Buenas noches, maestros. Seguimos con el estudio del Manual de Mediación, segunda edición de enero del 2020. Es referente a el capítulo 2, Teoría de la Comunicación. ¿Qué es la comunicación? En primer lugar, la comunicación es un proceso que se desarrolla de forma voluntaria e involuntaria. Comunicar es una acción que se realiza siempre. Dice Cuenca 2017. Se señala que teóricos como Paul Waslau sostiene que es imposible no comunicar, pues podemos comunicar con nuestras palabras, con nuestras acciones, pero también con nuestros silencios. Y bueno, los componentes de la comunicación, según los planteamientos de David K. Berlo, 1979, en su modelo y proceso de comunicación, así como los planteamientos de Bateson, 1984. Bueno, existe un emisor, que es la persona que emite los mensajes. Se considera la fuente o detonador de la comunicación, capaz de expresar pensamientos, conceptos, emociones o sentimientos. Responsable de la codificación en que se habrá de formular el mensaje. También está el mensaje, es el pensamiento, concepto, emoción o sentimiento que se desea transmitir. Los mensajes se constituyen con el qué y cómo. Los medios pueden ser verbales y icónicos, se les conoce comúnmente como canales o vehículos de transmisión de mensajes y pueden ser impresos, auditivos, visuales, audiovisuales o cibernéticos. Receptor es la persona que recibe el mensaje y tiene la capacidad de decodificar el mensaje enviado por el emisor. El código hace referencia al conjunto de signos o símbolos que utilizamos para comunicarnos. Puede ser lingüístico, verbal o escrito y no lingüístico, o sea, de carácter universal, como las señales de tránsito, alarmas o campanas, por citar algunos. El contexto es un elemento de la comunicación que se refiere a la circunstancia en el espacio y o tiempo donde ocurre el proceso de comunicación, cultura, edad, tiempo. El contexto es sumamente importante para entender el mensaje y sus consecuencias. Entre más diferencias culturales y experiencias existan entre el emisor y el receptor, mayor será la probabilidad de fallas en la comunicación. Bueno. Pasamos a las áreas de la comunicación humana, según los planteamientos de Herrera 2008 y Magdalena 2018. Son las siguientes áreas de comunicación humana. La sintáctica, información, tiene que ver con el mensaje. A través de ella se proporciona al individuo la experiencia social e histórica, así como la información de hábitos y habilidades. Semántica, significado. Toda información compartida presupone una connotación y denotación de las comunicaciones, lo que da significado al mensaje. La pragmática, efectos de la conducta. La comunicación impacta en la práctica y en la conducta, ya que toda conducta comunica. Pasamos a los axiomas de la comunicación, según planteamientos de Waslawik, 2002. Dice, es imposible no comunicarse. Como ya se mencionó en el apartado de la pragmática, la comunicación no solo se produce a través de la palabra, las conductas son de suma importancia, ya que éstas se consideran actos de influencia recíproca. Aún los silencios provocan comportamientos entre quienes interactúan. El silencio o la falta de acción puede ser percibido como indiferencia o apatía. Pasamos a toda comunicación tiene un nivel de contenido y un nivel de relación. El último clasifica al primero y por ello es una metacomunicación.
El de contenido pues hace referencia al mensaje o la información que es transmitida. El de relación establece cómo se comunica dicho mensaje, por ejemplo, el tono de voz, la expresión facial, el lenguaje corporal, etcétera. Y bueno, pues seguimos con los axiomas de la comunicación. La naturaleza de una relación depende de la sucesión que los participantes hagan de las secuencias comunicacionales entre ellos, es decir, cómo se organizan los hechos de la conducta cuando las personas interactúan, identifican el intercambio de mensajes. El punto de partida se reconoce como el estímulo y las que le siguen como respuestas. La comunicación humana se presenta en dos modalidades. Para Wadflawit, 2002, la digital, verbal, palabra, emblemas, y la analógica, paralingüística, no tiene que ver con las palabras. La comunicación digital transmite información a través de símbolos escritos o lingüísticos en los que existe un consenso en cuanto a su significado. La comunicación analógica se lleva a cabo de forma no verbal, es polisémica, está abierta a interpretaciones. Se divide en paralingüística, ritmo, tono de voz y volumen, que acompaña las palabras, y los componentes no lingüísticos, vocales como los sonidos, llantos, suspiros, risas, tos, cinéticos, gestos, posturas, movimientos, proxémicos, distancia entre las personas. La íntima es la de menos de 60 centímetros, la social de 1 metro, la pública varía de acuerdo con la cantidad de personas, ¿verdad?, que se encuentren en el espacio. Estáticos hace referencia a los elementos que no cambian, por ejemplo, aspecto de una persona, la expresión, una imagen dice más que 1000 palabras, ¿verdad? 5. Los intercambios comunicacionales pueden ser tanto simétricos como complementarios. Los simétricos nos hablan de que ante un estímulo de uno de los participantes, el otro responde con una acción del mismo tipo o intensidad. La relación se basa en la igualdad, aceptación, aceptación, rechazo, rechazo. Continuamos. Bueno, antes los ciclos de la comunicación, pues ya lo podemos ver aquí en este diagrama. El código, la codificación, la descodificación, obviamente el emisor, el mensaje, el receptor, la situación, ¿verdad? El referente, el contexto, el mensaje y el canal. Pasamos a los estilos de comunicación. Hay 3, según Herrera 2018, Naranjo Pereira 2005 y Magdalena 2018. Pasivo o inhibido, la persona que posee un estilo de comunicación inhibido se preocupa por satisfacer a los demás, es incapaz de pensar en la posibilidad de enfrentarse a alguien en cualquier sentido. El agresivo defiende sus derechos a cualquier precio. La forma en que lo hace generalmente va acompañada de la falta de respeto hacia los derechos de los otros, incluso cuando esto es absolutamente innecesario para defender los propios. Y pasamos al asertivo. Cuenta con la capacidad nata o aprendida de expresar sus sentimientos, ideas y opiniones, a pesar de que defiende sus derechos, respeta los de los demás y permite que se expresen libremente. Se adapta al contexto donde se desarrolla la comunicación, facilita que los problemas inmediatos que se puedan presentar se resuelvan, minimiza el riesgo de que en futuros intercambios aparezcan otros problemas. Su objetivo fundamental es ser capaz de expresarse de forma adecuada y sin agredir, propiciando una negociación. Bueno, pues esos son los estilos de comunicación. Y pasamos a los problemas de la comunicación.
con base en Ongalo 2007, Davis 2008, la Junta de Andalucía, López Aymer, Roger Acuña, Reyes Arellano 2011, de Gasperín 2005, Coy Delgado 2008 y Romero 1971. Bueno, pues entonces vamos a presentarlos, que son problemas que se originan por el emisor del mensaje. Los emisores no siempre cuentan con la habilidad de articular sus planteamientos de forma apropiada, por eso en ocasiones el mensaje no refleja la intención que tiene, ¿verdad? Problemas entre el mensaje y el medio. Aquí se agrupan situaciones incómodas propias del lugar y el momento en que se comunica, condiciones inadecuadas o bien las barreras derivadas por la cultura tanto del emisor como del receptor, por la estructura del grupo e incluso por la elección del medio a través del cual se hace llegar el mensaje. El otro es problemas entre el medio y el receptor. Esto se puede ilustrar con un ejemplo. Las acciones de prevención en las escuelas tienen con frecuencia la dificultad de que no llegan a los destinatarios. Los alumnos no prestan demasiada atención a trípticos impresos por la Secretaría de Salud, pero sí escuchan a sus amigos cuando se trata de sexualidad. Probablemente las estrategias de formar promotores entre los propios estudiantes tendría más impacto, más rápido y más barato que la producción y reproducción de papelería que no consigue el interés de aquellos a quienes está destinada la información. El otro problema es entre el receptor y el contexto. Aun si el emisor formula correctamente los mensajes y se transmiten de forma adecuada por un medio que alcanza a su destinatario receptor, como debe ser, se puede enfrentar el reto del contexto. Cabe recordar que cada persona es única y tiene una forma de percibir y entender los hechos. Bueno, problemas entre el contexto y el emisor. La comunicación solo ocurre de forma apropiada cuando tiene sentido para la situación que se está viviendo y por supuesto para el receptor. En ocasiones es conveniente desviar un poco la conversación a efecto de bajar la tensión del momento. Ahí está. Problemas de comunicación verbal. Existen dos grandes tipos de problemas de este tipo de comunicación, relacionadas con el contenido y vinculadas con las formas de expresión. El siguiente es problemas con la comunicación no verbal. Aquí el abanico de posibilidades de error es también muy amplio. No hay estudios definitivos e infalibles sobre la lectura de los diferentes gestos, ademanes y otras expresiones del cuerpo, pero existen algunas expresiones comunes, fáciles de leer o calibrar, por ejemplo, los signos de dolor, el llanto, sorpresa, ojos muy abiertos, pena y angustia, semblante decaído y alegría, la sonrisa y la risa, entre otros. Bueno, presentamos a continuación los diálogos, importancia del diálogo. El aprecio es una energía capaz de transformarnos y convertirnos en agentes de cambio a través de gratitud y valoración. Los diálogos restaurativos, las personas aún inconscientemente nos comportamos de diferente forma y con frecuencia no nos percatamos del daño que le ocasionamos a los demás. Los diálogos asociativos, dialogar es reconocer a los demás y hacerles saber que son importantes. Es expresar la esencia de cada quien y permitir a los demás expresar la suya. Es acercarse uno al otro, estar uno con el otro. Es valorar aún y a pesar de no acordar, es confiar, es compartir tiempo para escuchar y para decidir, es olvidar, contar las carencias y sumar las posibilidades. Bueno, pues ahora ya por último, comunicación y mediación. Ahora bien, considerando que la mediación se fundamenta en mejorar la comunicación entre las partes en conflicto, cabe señalar que no todos los buenos comunicadores son mediadores, pero todos los buenos mediadores necesariamente deben ser buenos comunicadores. Hasta aquí dejamos la parte referente a la comunicación. Gracias.